Amén. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy me toca a mí estar de este lado para compartirles la palabra. Permítanme primero que como estaba tocando, gracias Señor. Ahí estamos. Bueno, los pastores siguen de vacaciones, ¿sí? No se fueron muchos, se fueron 10 días nomás, así que tranquilos que el domingo que viene ya están con nosotros. Amén. ¿Sí? Usted me escucha bien, para que no la extrañe la pastora. ¿Usted me escucha bien? Prometo ser breve. Muy bien. Permítanme que si no voy a decirles las letras, las canciones, las notas. Vamos a ir a donde tengo que ir. Acá estamos. Muy bien. Ahí está. De paso, mientras termino de acomodarme acá, les digo a ustedes, oren por ellos, por los pastores, sus familias que están de vacaciones, oren para que lleguen con bien, para que disfruten sus últimos días, tienen que volver renovados porque se viene un año con todo, ¿sí? Igual ellos están pendientes de todo, mensajito de acá, mensajito de allá, así que bueno, que descansen y acá nosotros seguimos y vamos a compartir de la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, primero quería comentarles que cuando hace unas semanas atrás estuvo mi papá en mi casa, nos fue a visitar, y yo le contaba a él que, le contaba un poco la palabra que teníamos para este año, esto de avivamiento y expansión, y él se le abrieron los ojitos así y me dijo, antes les comento, yo hablo como si todos supieran, mi papá es pastor en una iglesia en Berisso, en el barrio El Carmen. Ahora sí, yo hablando con él y contándole cuál era la palabra para este año, ahí él se le abrieron los ojitos y me dijo, para nosotros también, dice, nosotros este año empezamos a hablar de avivamiento. Y yo no creo que sea casualidad, yo creo que el Señor tiene grandes cosas para su iglesia, tiene grandes cosas para las personas, para todos, para nosotros, para los de afuera, para todos. Dios tiene grandes cosas, ¿sí? Y es muy importante esto, por eso yo les había pedido a los chicos de repetir esto de quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Yo si no conozco de quién estoy hablando, acá no va a pasar nada, ¿sí? Yo tengo que saber quién es este Dios del que yo hablo, ¿sí? ¿Quién es este Dios del que alguna vez yo le dije, Señor, yo te creo, yo confío en vos? Y cada vez que cantamos alabanzas, cada vez que oramos y decimos palabras, la cosa es, yo creo lo que digo, estas cosas se hacen carne en mí, son vivas estas palabras en mí. Así que bueno, hablando con mi papá, entonces, sigo con esta historia, mi papá enseguidita empezó, y a hablarme acerca del avivamiento, a contarme cosas, que mi papá es muy estudioso, él enseguida se pone a leer, a buscar. Entonces él me contó un montón de cosas, me recomendó material, todo. Así que yo me puse a mirar, a ver, a leer, de todo, y yo le pedí al Señor, que me hablara a mí, ¿no? Le digo, quiero que me hables para saber qué es lo que yo tengo que hacer para que un avivamiento ocurra en mí. Primeramente estoy hablando de mí, ¿no? Primero tiene que ocurrir algo en mí. Así que yo quiero compartirles algunas ideas que estuve viendo, escuchando y que el Señor me hablaba, primero para mí, entonces yo se las quiero compartir a ustedes porque son para todos, es para la iglesia, ¿sí? Entonces, le voy a pedir a Solsi que ponga, yo le puse un título a esta prédica, se llama El Espíritu Santo sigue derramándose hoy, ¿sí? Y el texto base, los invito a que puedan buscar, está en Salmos 42, versículos 1 y 2. 41, versículos 1 y 2. Cualquier cosa está ahí también, si quieren buscar en sus Biblias. ...42, 1 y 2, está mal escrito ahí. 42, 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Amén, palabra del Señor. La teología cristiana enseña que antes de que uno busque a Dios, Dios le está buscando. En Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si mi Padre Celestial no lo trajere. Dios me está buscando, pero yo en la práctica tengo que buscar de Dios. Tiene que haber de mi parte una respuesta recíproca, ¿sí? A esa búsqueda que Dios está haciendo de mí, yo lo busco a Él, ¿sí? Y en este texto que leímos recién, hace una comparación, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así es como tiene que clamar mi alma por Dios. Si yo tengo sed, lo que voy a hacer es ir a buscar, como acabo de hacer recién, tenía mucha sed, entonces agarré mi vasito de agua, fui a buscar mi vasito de agua y tomé mi agua. Y yo no sé si alguna vez ustedes vieron, yo he buscado videos, busquen en YouTube un video de cómo es el bramido del ciervo. No sé si alguna vez lo hicieron. Búsquenlo. Si estuviésemos al lado del ciervo sería ensordecedor el ruido que hace. Porque él busca el agua de manera desesperada. Y esa es la búsqueda que yo tengo que tener de Dios. ¿Sí? Como si tuviera sed, como si estuviera sediento, como si estuviera hambriento, porque así tengo que estar, sediento y hambriento de Dios. Los que tienen verdadera sed de Dios no se van a contentar hasta beber de esa agua de vida, que es Cristo, ¿sí? Entonces, esta genuina sed, este hambre por Dios, siempre fue el precursor de los avivamientos que ha habido a lo largo de los años. En la historia ha habido distintos avivamientos. Y el precursor siempre fue una persona en solitario buscando desesperadamente de Dios. ¿Sí? Muchas veces pensamos el avivamiento como, sobre todo aquellos que llevamos mucho tiempo en la iglesia, escuchamos la palabra avivamiento y pensamos en mucho ruido, mucho movimiento, hablar en lenguas, que son cosas que suceden, claro que sí, pero el avivamiento comienza en mí, María Ángeles lo decía el domingo pasado, es silencio, comienza en la búsqueda, ¿sí?, que yo tengo que tener de Dios, ahí comienza. Ese mucho ruido, mucho movimiento tiene que ser mi vida buscando de Dios, ¿sí? Mi búsqueda personal de Dios. Yo no puedo esperar que nada pase en mi vida o alrededor si yo no hago nada, ¿sí? Ya les digo, estas cosas son cosas que yo pensaba sobre mí, ¿no? Entonces yo te invito a que también la pienses en tu vida. Cada uno se conoce, entonces que nos vayamos examinando todos, ¿sí? A ver ahí. Bueno, si aparece... les comparto una frase, que es que Dios suele elegir lo pequeño para provocar lo inmenso, ¿sí? Dios suele elegir lo pequeño para provocar lo inmenso. Tengan paciencia a eso porque la computadora anda muy lenta, así que ya va a aparecer la imagen. A veces creemos que Dios hace cosas solo a través de los líderes o los pastores, porque son los que están adelante, son los que más vemos. Entonces como, bueno, Dios va a hacer a través de ellos. Yo estoy acá escondidito, acá que nadie me... Hablo bajito, no vaya a ser que me llamen, que me digan algo, no, me quedo acá, a un costadito. Y no es así, ¿no? Dios puede hacer grandes cosas con vos, Dios puede hacer grandes cosas conmigo. Somos miembros de un mismo cuerpo. Dios debería poder usarnos a todos. Obviamente que a los que están en el liderazgo, a los pastores también. Pero ¿por qué no a mí? De hecho, tenemos ejemplos en la Biblia. A veces creemos que nosotros somos muy chiquitos, que nosotros no, yo no sé, y empezamos a poner excusas. Y tenemos ejemplo en la Biblia de cuando Dios llama a algunas personas y ellos ponen algunas excusas. Pero Dios aún así los llama y les dice, no,
levántate y vamos porque te llamo yo. En Éxodo 3 y 4, Dios llama a Moisés. Usted después lea en su casa los capítulos 3 y 4 de Éxodo. Dios llama a Moisés y está la historia, ¿no?, de la zarza ardiente, todo eso. Y cuando lo llama, Moisés pone excusas. Alguna de las cosas que le dice, ¿quién soy yo para ir al faraón? Y después otra excusa que pone es, no sé hablar bien, le dice Moisés a Dios. De hecho, no se sabe exactamente qué era lo que tenía Moisés, se cree que era tartamudo. Hay otras teorías también, la Biblia no dice exactamente qué es lo que tiene, pero de hecho Dios le dice, vos anda al faraón y el que va a hablar va a ser tu hermano Aarón, pero vos anda porque yo te voy a usar a vos. Así como hablás, así como sos, así como estás, porque voy a ir yo con vos, le dice Dios, ¿sí? Ese es uno. En Jueces 6, Dios llama a Gedeón valiente guerrero. Y Gedeón le dice, mi familia es la más pobre, le dice. Y después otra excusa que pone es, yo soy el menor de mi casa. Recordemos que en aquella época el menor de la casa era el que menos expectativa de liderazgo tenía. O sea, como que a mucho no va a llegar. El más grande sí. El más grande era el que recibía la mayor herencia, el que tenía mayor prestigio, todo, y así iba descendiendo hasta el menor. Entonces Gedeón dice, a mí me vas a llamar si yo soy el más chiquito. Y el Señor lo llamó valiente guerrero, así lo llamó, y fue como venció a los madianitas teniendo solo 300 soldados, ¿sí? Después está en Jeremías 1:6, cuando Dios lo llama a Jeremías. Y Jeremías le dice, soy niño y no sé hablar. Otro que dice, no sé hablar. Y Dios en el capítulo 1, versículo 7 le dice, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Porque te envío yo, le está diciendo Dios. No digas soy niño. No dice la Biblia exactamente cuántos años tenía Jeremías, pero se cree... Hay un rango más o menos, pero la mayoría cree que era un adolescente entre 16 y 18 años. Entonces, a mí me vas a llamar como profeta para todo el pueblo. Llama a otro, más grande, con más experiencia. Y Dios le dice, no digas eso, porque yo soy el que te llama, ¿sí? Después está Pedro, en Lucas 5:8. Después de la pesca milagrosa, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y sin embargo Dios tenía grandes cosas para con Pedro, ¿sí? Después vemos todo lo que terminó siendo Pedro, además de ser, no olvidemos que era un hombre igual, que pecó igual, ha hecho cosas, pero Dios lo usó enormemente, ¿sí? Y después estaba el caso de David. El de David es un poco diferente, porque David cuando fue ungido como rey, él no dijo nada. El problema era cómo lo veían los demás, de hecho su propio padre, porque cuando Samuel sabía que tenía que ir a ungir a un hijo de Isaí, no sabía cuál. Y cuando va lo de Isaí le presenta 7 hijos. Y empieza obviamente, mira fuerte, lindo, hombre de guerra, este es el mejor. Isaí lo ve, no, este no es. Y así va uno por uno, y no, este no es, hasta que Isaí le dice, no, pero ¿no tenés otro hijo? ¿Estos son todos? No, tengo el otro, el más chiquito, pero ya está cuidando ovejas, no sé, déjalo allá, ¿para qué lo voy a ir a buscar? No, déjalo allá. Isaí le dice, no, tráelo. Y cuando lo trae, es David, y lo termina ungiendo como rey. Pero porque Dios no ve con los ojos con los que miramos nosotros. Dios no me ve de la misma manera como me miro yo. Dios no me ve como me mira el otro. ¿Sí? Dios me ve con otros ojos. Amén. ¿Sí? Entonces, ahora sí, iría Dios no elige según jerarquías humanas, sino según su propósito. Si su propósito es usarte, no te escondas. ¿Sí? No te escondas. Señor, acá estoy, úsame. Amén. Y en la Biblia Dios rompe varias veces
con este esquema del mayor, porque era muy fuerte, estaba muy arraigado eso en el pueblo. Y Dios lo rompe varias veces, eligiendo a Abel sobre Caín, a Jacob sobre Saúl, a José sobre sus hermanos, en este caso a David también sobre sus hermanos. Entonces Dios no elige según jerarquías humanas. Por eso tenemos que estar dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, acá estoy, úsame, ¿sí? Hace un rato les decía que muchos de los avivamientos que hay registrados empezaron con hombres en solitario, con hambre y sed de Dios. Así que quiero resumirte dos historias. El mayor avivamiento del siglo XX, que dio comienzo a quienes hoy conocemos como nuestros hermanos pentecostales, se inició con un hombre pobre, casi sin educación, y era de piel negra. ¿Por qué aclaro esto último? Porque él nació en 1870. La esclavitud había sido abolida en 1865, hacía 5 años antes nada más. El tema es que la abolición era solo para los papeles. En la vida diaria no, seguían sin tener derechos. Un hombre de piel negra no podía estar en el mismo lugar que uno de piel blanca. Bueno, ese tipo de cosas estaban muy arraigadas. Y él creció en medio de todo esto. Sin embargo, cuenta la historia de este hombre se llamaba William Seymour. Y cuenta la historia de este hombre que él, aún así, era un hombre de oración. Y desde muy joven él buscaba a Dios. Y en cierta ocasión él quiso ir a escuchar a un pastor que se presentaba en un lugar y él no podía estar ahí, porque era un lugar para gente de piel blanca. Entonces dice que él lo escuchó del lado de afuera en un pasillito muy angosto, frío, con la puerta apenas abierta. Y él estuvo semanas ahí escuchándolo. Dice que a veces se tenía que inclinar para poder escuchar. Y aún así, durante esas semanas, Dios le habló a este hombre. Y Dios lo llamó. Lo llamaba para anunciar que el Espíritu Santo seguía derramándose tal como en los tiempos antiguos. ¿Sí? Él sentía que Dios lo llamaba para esto, para decir, precisamente para anunciar que la promesa del Espíritu seguía viva, seguía vigente. Y él con todo esto enfrentó mucho rechazo. Él después de acá lo llamaron a predicar en una pequeña iglesia en Los Ángeles. Él se fue hasta allá y predicó acerca de esto. Y recibió mucho rechazo. De hecho, al otro día quiso volver a la iglesia y tenía las puertas cerradas. La gente muy tradicional, muy arraigada a las tradiciones, no quería saber nada con esto y lo consideraban hasta peligroso al mensaje de él. Entonces, lo acogió una familia, porque estaba en Los Ángeles, no tenía dónde ir, nada, lo acogió una familia y ahí empezaron ellos a tener pequeñas reuniones, empezaron a orar y empezaron a buscar de Dios. Y se juntaban alrededor de 10, 12 personas. Hasta que un día, estando en oración, en búsqueda de Dios, habla que había mucho llanto en ellos, vino el derramamiento del Espíritu. Y ahí comenzaron a ver milagros, prodigios, gente hablando en lenguas, bueno, todo esto que conocemos como lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en avivamiento, pero siempre empieza con la búsqueda personal, en solitario y en silencio, y durante años de Dios, ¿sí? Es la búsqueda constante de Dios. De hecho, después ellos tuvieron que alquilar un galpón muy grande, precario también, pero muy grande, y se lo conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Y eso dio como comienzo al movimiento pentecostal. Y hoy en día es una iglesia enorme y los vemos en todos lados. Y llegó la expansión después con todo eso. Así que comienza con búsqueda. Amén. ¿Sí? La otra historia es casi al mismo tiempo, 2 años antes, en 1904. Y esta no era en Estados Unidos, era en Gales. Gales está al ladito de Inglaterra. Y él se llamaba Evan Roberts.
Y él era minero, hijo de un minero. Imagínense, estamos en 1904, un minero, hijo de minero, a la vista del resto era un don nadie, ¿sí? Y sin embargo, él era un hombre de oración. Dice que mientras él estaba en la mina, él oraba. Y lo que a él lo movía a todo esto era ver cómo la gente se perdía. Él veía hombres borrachos, se perdían en el alcohol, él veía familias destruidas, y eso a él lo conmovía y se quebraba, y lloraba, y lloraba, y oraba, y oraba, y oraba a Dios. Y un día él recibió llamado de Dios también, y en una capilla reunió a 17 jóvenes. Fíjense, en la anterior eran entre 10 o 12, acá eran 17, con él 18. No eran muchas personas, eran poquitas personas, todas juntas y buscando lo mismo, buscando de Dios. Y él acá lo que hace es compartirles a estos jóvenes 4 principios, que yo me los anoté y quiero compartírtelos hoy, porque es hoy para nosotros también, para la iglesia. El primero, si aparece ahí, es confesar todo pecado a Dios y hacer restitución. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar todo pecado a Dios es esencial para un creyente, para un cristiano. Y lo de hacer restitución es, en la medida de lo posible, después de haber pecado, hacer restitución es el primer paso para la restauración de uno, ¿sí? Entonces, este es el primero, confesar todo pecado a Dios y hacer restitución. El segundo es quitar todo lo dudoso de mi vida. Esto implica examinar la conciencia, ¿sí? Tengo que examinar y eliminar todas aquellas cosas que crean duda en mí. Todo hábito, toda conducta, todo aquello que no está claro, lo tengo que eliminar de mí. En 1 de Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Y en Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, la duda, que es todo lo contrario a la fe, es pecado y tengo que erradicarlo de mi vida. ¿Cómo voy a esperar que suceda algo en mí si estoy dudando? ¿Cómo voy a esperar que Dios me renueve, que Dios me cambie? ¿Cómo voy a esperar que el otro se convierta, que mi familia llegue al Señor, mis amigos? ¿Cómo voy a esperar si estoy dudando? No tengo que dudar, tengo que quitar todo lo dudoso de mi vida. Y en tercer lugar, tengo que obedecer al Espíritu Santo de inmediato. Tengo que obedecerlo sin demora. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces, cuando yo estoy por hacer algo, el Espíritu Santo es el que te dice, o sea, cuando estoy por hacer algo que no está bien, el Espíritu Santo es el que te dice, no, no lo hagas, no vayas por allá, mejor anda por allá. Y yo tengo que obedecer inmediatamente al Espíritu Santo. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Decía recién que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad que convence de error. Es el Espíritu de fuego que convence de frialdad. Es el Espíritu de amor que convence de enemistad. Es el Espíritu de libertad que convence de esclavitud. El Espíritu de Dios es el que convence de la depravación humana. Y el Espíritu Santo es el que revela el pecado del hombre. Díganme si no necesitamos obedecer al Espíritu. Pasa que a veces el Espíritu cuando me dice, no, por ahí no, pero mira qué lindo, se ve tan bien. Voy por allá, no te dice, está por el otro lado.
Y a veces nosotros cabeza dura, no, pero yo quiero ir por allá. Y después voy para allá y después estoy por ahí lamentándome. Entonces, obedezcamos al Espíritu de inmediato. Y el cuarto que compartía este hombre con estos jóvenes era confesar públicamente a Cristo, ¿sí? Testificar públicamente la fe en Cristo debería ser algo natural en nosotros. Debería ser. Pero ¿cómo cuesta? Pero debería ser natural en nosotros. En Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si creyeres en tu corazón, dice, y confesares con tu boca, yo tengo que confesar. Si yo creí en Jesús, si yo saqué toda duda de mi vida, y yo creo en Jesús, yo tengo que confesarlo, ¿sí? En mi trabajo, si voy a la escuela, en la facultad, donde sea que esté, mi boca tiene que estar llena de Cristo. Amén. Y mientras este hombre, Evan Roberts, compartía estos puntos, cayó el Espíritu sobre ellos. Recuerden que eran solo 18 personas en ese lugar. Y el Espíritu cayó sobre ellos y nuevamente lo mismo que había pasado, que pasó después en realidad, la otra historia en Estados Unidos, lo mismo había pasado acá. Cayó el Espíritu, derramamiento de dones, milagros ocurrieron, los enfermos eran sanados, y todo eso ocurrió, vino después. Pero todo empieza con la búsqueda de Dios. Si yo no lo busco, nada va a pasar. Y cuando leí acerca de estos dos hombres, por separado, primero uno, después el otro, pero había algo particular, algo que coincidían los dos y que me llamó mucho la atención. En las dos historias se hace énfasis en que sus madres eran mujeres de oración. En la de uno decía que era una mujer que oraba por todo el tiempo, y en la del otro decía que era una mujer que oraba incluso de madrugada, y que vos en la casa podías ver en el piso de madera, podías ver la marca de humedad de los llantos de esa mujer. Y eran mujeres de oración. Y esto me hace pensar, ¿no?, en el poder de la oración. Ellos además contaban con el respaldo de sus madres que oraban por ellos. Y me hace acordar el miércoles que estuvimos en la reunión de oración, Elida contaba su testimonio y ella reconocía y ella decía, si hoy yo estoy acá y si mis hijos están bien también, es porque mi papá, decía ella, no dejó de orar por nosotros. Amén. Entonces, el poder que tiene la oración. Y también esto me hace pensar en los que somos padres, en esto de orar por nuestros hijos y no dejar de orar por nuestros hijos. A pesar de que tomen las decisiones que ellos tomen, no dejar de orar por nuestros hijos. Amén. Y otra cosa que caracterizaba a estos hombres era el hambre que tenían por Dios, de buscar de Dios constantemente. El avivamiento va a comenzar cuando hombres y mujeres hambrientos se conectan en oración. Yo sedienta y hambrienta de Dios, vos sediento y hambriento de Dios, vos sediento y hambriento, vos. Y todos unánimes, amén, siempre yendo hacia el mismo lugar, teniendo como nuestra meta a Cristo. Entonces, la gran pregunta es, ¿estoy hambriento de Dios? ¿Estoy sediento así como leíamos recién en el Salmo? ¿Estoy sediento así como el ciervo brama por las aguas? ¿Estoy sediento de Dios?
La palabra dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia, es hambre y sed de Dios. No es hambre de un evento ocasional, no es la necesidad de una emoción pasajera. No estamos hablando de emociones pasajeras, estamos hablando de algo que sea constante. Es hambre y sed de Dios constante, porque el avivamiento, esto que nosotros venimos ahora declarando para este año, no es que va a haber un día donde va a pasar algo supernatural y listo, ya está, se acabó. Porque en esa vez es un evento. No, comienza con búsqueda, sigue con búsqueda, termina con búsqueda. O sea, yo de Dios no tengo que dejar de buscar nunca. ¿Amén? Amén. Entonces, la mayor necesidad en esta hora de la iglesia es que busque de Jesús. Amén. Y recibir de Él una renovación. Pero yo tengo que buscar de Él. Este espíritu que descendió en Gales y que descendió ahí en la calle Azusa, no es otro sino el mismo espíritu que descendió en Pentecostés. Cuando leemos ahí en Hechos, cuando reciben la promesa y cae el espíritu sobre ellos, es el mismo espíritu. Yo elegí estas dos historias, pero hay muchas, incluso hay en Argentina también. Hay grandes avivamientos acá en nuestro país. Uno muy grande es el de 1954, con Tommy Hicks. Búsquelo, es muy interesante también. Ahora, la cosa es, ¿la iglesia está preparada? ¿Estamos listos para recibir el Espíritu? Porque nosotros hablamos de recibir el Espíritu, pero mi corazón está listo, está dispuesto para recibirlo. Leyendo distintos libros, también me llamaba la atención que muchos coincidían en que hoy en día la iglesia es un gigante dormido. Coincidían en eso. Estamos hablando en líneas generales, claramente, siempre es en líneas generales. La iglesia es un gigante dormido. Entonces, ¿estamos dormidos? Es hora de despertarnos. Es hora de despertarnos. Y ser como la iglesia del primer siglo, como aquella en Pentecostés, cuando cayó el Espíritu por primera vez, que se relata en Hechos. Entonces, la cosa es, ¿qué es lo que tenía la iglesia del primer siglo? Que se la conoce también como la iglesia del aposento alto, porque es donde ellos estaban ubicados. En aquella época el pueblo judío tenía en sus casas, tenía una habitación apartada arriba y se la conocía como el aposento alto. Se utilizaban para distintas cosas. Y en este caso, ellos estaban ahí cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero vamos a ver las características. La primera dice que era una iglesia que oraba. La oración es lo fundamental en todo. No hay oración, no espere nada. La oración es fundamental. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y en Hechos 2:42 dice, perseveraban en las oraciones. Y perseverar, dice, yo busqué y dice, mantener el esfuerzo y la constancia para alcanzar un objetivo, incluso cuando hay dificultades, cansancio o fracasos. Es mantener el esfuerzo, dice. Entonces, cuando dice que ellos perseveraban en oración, es esto, que a pesar de las dificultades, a pesar del cansancio, a pesar de todo, ellos se mantenían firmes. Esto quiere decir que perseveraban y ellos seguían orando, ¿sí? No es hacer todo perfecto, es simplemente no darse por vencido. Muchas veces cometemos el error de darnos por vencidos cuando vemos el contexto, cuando vemos lo que nos rodea, cuando nos pasan cosas, y enseguidita es muy fácil darnos por vencidos. Y sin embargo debemos permanecer y permanecer en oración.
Si yo quito, como decía hoy, toda duda de mí, yo tengo que creer que la oración es poderosa, pero no por algo místico ni mágico, es porque la oración es la comunicación directa que yo tengo con Dios. No hay intermediario más que Jesús, no hay intermediario, yo puedo hablar con Dios. Entonces, si yo no hablo con Dios, que esa es la oración, y no es una oración de... También María Ángeles decía algo el domingo pasado, ¿no? Decir, antes de salir de casa, bueno, Señor, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, listo, salgo. Y ya está, me olvidé, no oré nunca más, no sé qué. Es la oración constante, todo el tiempo estar hablando con el Señor. Y no es esto de estar de rodillas y todo el tiempo. Puedo tener un tiempo, obviamente, puedo tener tiempos así. Pero esta comunicación con el Señor tiene que ser constante, tiene que ser siempre poder estar hablando con Él. Entonces, que podamos ser como la iglesia del aposento alto, que era una iglesia que oraba. En segundo lugar, dice que era una iglesia comprometida. Ustedes imagínense, Jesús resucitó, estuvo con ellos 40 días y antes de ascender a los cielos les pidió una cosa. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense acá y esperen al Espíritu Santo. Y el Señor se fue. Y ellos quedaron ahí y ellos se comprometieron en quedarse ahí, en perseverar en oración, hasta que la promesa se cumpliera. Ellos no sabían cuándo iba a pasar. Podían pasar 2 días, 3 meses, 8 años, ellos no sabían ahí. Hasta que llegó el Espíritu Santo. Si no me equivoco, aproximadamente 10 días después de que ascendió Jesús, llegó la promesa. En Hechos 1:4, y Lucas 24:49, donde se relata esto de que Jesús les pide que no se vayan de Jerusalén y que se queden. Entonces ellos era una iglesia comprometida. También era una iglesia que permanecía unida. En Hechos 1 se nos dice que estaban los 11 apóstoles, recuerden que Judas no estaba más, después ellos terminan eligiendo a Matías, pero en ese momento eran los 11 apóstoles. Dice que había algunas mujeres, estaba María, la mamá de Jesús, y dice que estaban sus hermanos también. Hermanos recién convertiditos, porque dice la palabra que sus hermanos no creyeron en él hasta la resurrección. Y ellos estaban ahí y dice la palabra ahí en Hechos que eran 120 personas. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Sí? Así estuvieron ellos y permanecieron así hasta que llegó el Espíritu. Amén, permanecían unidos. Y por último, tenían expectativa de la promesa. Ellos vivían con una esperanza clara. En Hechos 1:8 dice, recibirán poder, les dijo Jesús, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban expectantes, esperando el cumplimiento de esta promesa. Y ahora me preguntaba a mí, y yo te pregunto hoy, ¿estás expectante? ¿Estás expectante de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que puede hacer con tu vida? ¿Recibiste alguna promesa de Dios y estás viviendo en base a esa promesa, esperando el cumplimiento? Tenemos que ser expectantes, así como tenía esta iglesia, que eran expectantes. Entonces la gran pregunta ahora es, ¿nos parecemos a la iglesia del primer siglo? Silvia, la pastora, siempre dice que tenemos que parecernos a la iglesia del primer siglo. Y es cierto, porque en ellos, con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando tanto y todo se fue tergiversando tanto. Ellos ahí tenían todo tan fresquito. Era una comunión real la que ellos tenían. No existía la religiosidad que existe hoy. Lo de ellos era comunión verdadera, era unión verdadera. Recién acababan de estar con Jesús.
Entonces, si bien nosotros hoy no lo tenemos así físicamente como lo tuvieron ellos, nosotros creemos, sacando toda duda de nuestra vida, que hoy Jesús está con nosotros. Y Él nos acompaña, y Él está con nosotros en todo momento. Entonces yo creo en eso. Entonces nos parecemos qué sí tenemos de la iglesia del primer siglo y qué no tenemos. ¿Qué nos falta? ¿En qué tenemos que trabajar? ¿En qué podemos trabajar todos juntos? Porque si hay algo en particular que había acá es que la cosa se da colectivamente porque hay esfuerzos individuales. Colectivamente, si estamos todos cruzados de brazos, no va a pasar nada. Tiene que haber un poquito de cada uno para que se dé de manera colectiva. Entonces, este es tiempo de examinarnos. Yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y vamos a empezar a mirar para adentro. Vos te conocés, solo vos y el Señor. ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed de Dios? No hablamos de emociones pasajeras, hablamos del Dios vivo. Tengo hambre, tengo sed del Dios vivo. ¿Tiene Dios el control de mi vida? ¿Puede Dios usarme así como estoy o estoy poniendo excusas? Señor, heme aquí, acá estoy. Úsame, Señor. ¿Estoy cerca de Dios? ¿Estoy obedeciendo su voz o me manejo a mi manera? ¿Estoy en comunión con mis hermanos? Oro y no hablo de una oración fugaz al aire. ¿Tengo comunión con Dios? ¿Hablo en intimidad con Dios? ¿Tengo esa cercanía con Dios que puedo llamarle Abba Padre, Papito querido? ¿Tengo esa relación, esa intimidad con Dios que puedo sentirlo como mi Padre? Como el Padre que me ama, como el Padre que me protege. Hablamos de avivamiento, pero eso requiere que Dios me use. Yo estoy listo, estoy lista para que Dios me use. Mis planes, ¿son sus planes? Mis decisiones, ¿son sus decisiones? Nadie me conoce, nadie te conoce como te conoce Dios. Nadie te ve como Él te ve. Señor, ayúdame a poder verme como vos me ves, con tus ojos, no con los míos. Señor, confieso delante tuyo que soy pecador, soy pecadora y te necesito. Te necesito, Señor. Quita toda duda de mi vida, Señor. Todo espíritu de incredulidad sea echado de mi vida. Quiero tener una fe verdadera, una fe viva y no muerta. Quiero que tu espíritu me guíe y quiero estar listo, quiero estar lista para obedecer tu voz. Que testificar de Jesús sea algo de todos los días y que no sea solo algo ocasional. Señor, aviva el fuego de tu espíritu en nuestras vidas. Decirle, Señor, aviva el fuego de tu espíritu en mi vida. No queremos ser más ese gigante dormido. Despertanos en esta hora, Señor. Creemos que el mismo espíritu que se derramó en Pentecostés es el mismo espíritu que se manifestó a lo largo de la historia y es el mismo que se puede manifestar hoy en tu pueblo, Señor, sobre tu iglesia. Mostranos el camino por el que debemos andar. Enseñanos a hacer tu voluntad. Te necesitamos. Comenzá a decirle, te necesito, Señor.
Queremos aprender a vivir una vida en santidad, apartados del mal y cada vez más cerca tuyo, Señor. Derrama tu espíritu. Hoy cantábamos, trae aquí el cielo. Inundanos de tu gloria, mostranos el cielo. Abrinos los ojos como hiciste con Eliseo. Y decirle, Señor, yo quiero conocerte. Necesito conocerte. Quiero tener esa sed, ese hambre de buscarte y encontrarte, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, en desesperación, con esas ansias. Quiero buscarte, Señor. Señor Jesús, móvete con poder. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Si la conoces, te invito a que te unas con nosotros. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te entrego ahora, te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Porque sus planes son mejores y son de bien, no son de mal. Yo quiero tus planes, Señor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis cargas, te suelto mis fallas. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Tu plan anhelo más que el mío. A mi manera no funciona.
funciona. ¿Cuántas veces hemos intentado a nuestra manera y hemos fracasado y hemos caído una y otra vez? Señor, yo no lo quiero hacer más a mi manera, lo quiero hacer a tu manera. Por eso te entrego mi vida, te entrego mis sueños para que sean tus sueños. Te entrego mis deseos para que sean tus deseos. Te suelto mis planes para que sean tus planes. Que mis decisiones sean tus decisiones. Te entrego mis cargas, mis fallas. Y comenzá a orar en mi vida, Señor. Que cambiemos de nuestra vida lo que tengamos que cambiar. Si no te estábamos buscando, que empecemos a buscarte. Si no estábamos orando, que empecemos a orar. Si no estábamos leyendo tu palabra, que comencemos a leer tu palabra. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos hable si no leemos su palabra?